Dina, la única hija de Jacob y Lía, creció en un hogar marcado por una familia numerosa, con 12 hermanos, siendo ella la única mujer. Nacida en un contexto de poligamia y muchas rivalidades, la dinámica familiar era compleja y llena de tensiones. Su padre, Jacob, tuvo esposas y concubinas, y sus relaciones con sus hijos a menudo estuvieron influenciadas por su preferencia por algunas esposas, lo que generó fricciones. Dina, en cambio, creció sin la presencia de otras hermanas, lo que la convirtió en una figura única, pero también vulnerable en este entorno competitivo. En este contexto, Dina fue educada según los valores de la época, con énfasis en el honor y las responsabilidades familiares. Como hija de Jacob, fue parte de un legado importante, pues su familia daría origen a las 12 tribus de Israel. Su destino estuvo en cierto modo entrelazado con las expectativas que la sociedad tenía sobre la mujer y el papel de la familia dentro del pueblo elegido por Dios. La historia de Dina se vuelve trágica después de su decisión de irse y explorar la ciudad de Sicom, que estaba cerca de su residencia. Su deseo de aventurarse fuera de su casa la llevó a un fatídico encuentro con Sicom, el príncipe de la ciudad, que desencadenó una serie de acontecimientos devastadores para ella y su familia. La violación de Dina por parte de Sicom generó una cruel venganza por parte de sus hermanos Simon y Levi, quienes atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres, provocando un gran conflicto. Esta tragedia reflejó el lugar de Dina en la historia bíblica, una mujer joven en un mundo donde el honor y el papel de la mujer eran primordiales y donde las consecuencias de las acciones individuales afectaron profundamente a toda la familia y el futuro de las tribus de Israel. La vida de Dina, marcada por este acontecimiento, no es solo una historia de dolor, sino también un reflejo de las complejas relaciones familiares y sociales del Antiguo Testamento. Si estás disfrutando de este viaje y quieres continuar explorando las historias profundas e impactantes de nuestra tradición, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido que habla sobre temas y personajes poderosos que han dado forma a nuestra historia. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Simplemente haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para ser el primero en saber cuándo saldrá el próximo video. Dina juega un papel crucial como vínculo entre diferentes mundos, el de su familia, el de los descendientes de Jacob y el del pueblo cananeo que habitaba la región. Su historia, marcada por la violencia, no solo afecta a su propia vida, sino que también provoca intensas reacciones de sus hermanos y de Jacob, que ve empañado el honor de su familia. En la cultura patriarcal de la época, el honor femenino no era solo un asunto personal, sino un reflejo directo del honor de todo el linaje familiar. La violación de Dina, por tanto, representa un ataque devastador a este honor, y es a través de ella que la tensión entre los hijos de Jacob y los habitantes de Sicom alcanza su punto máximo. Aunque las escrituras no nos dan muchos detalles sobre los sentimientos de Dina, el impacto emocional en ella es palpable, especialmente al considerar las reacciones de sus hermanos. El dolor de Dina, en silencio, enciende el deseo de venganza en Simeón y Leví, que no dudan en tomarse la justicia por su mano. Su acto de destruir la ciudad de Sicom, en represalia por el deshonor de su hermana, da forma a la narrativa y altera para siempre las relaciones familiares y la dinámica tribal. Sicom, la ciudad donde ocurre la tragedia, no es solo un lugar de comercio e intercambio entre diferentes pueblos, sino también un punto de choque cultural. Dina, al salir de su casa, se topa con una sociedad diferente, más cercana a los cananeos, con valores y normas propios. La ciudad, con su diversidad, representa el encuentro de diferentes mundos y, en el caso de Dina, el lugar donde su desgracia se convierte en un reflejo de las tensiones culturales y sociales de la época. Como mujer en la casa de Jacob, Dina estaba bajo el dominio de normas patriarcales que gobernaban su vida y su destino. En este sistema, las mujeres no tenían mucha libertad ni voz, y a menudo eran vistas como una propiedad o un símbolo del honor familiar. Su tragedia, sin embargo, obliga a su familia a reaccionar de forma extrema, alterando de alguna manera el curso de la historia de las tribus de Israel. La acción de sus hermanos, impulsada por el honor herido,
provoca que la violencia sufrida por Dina se convierta en el detonante de una serie de acontecimientos que involucran la venganza, la justicia y las complejas relaciones entre las personas que habitaron Canaán. La tragedia de Dina comienza con el brutal ataque de Shesham, príncipe de la ciudad de Shesham, quien la viola. Este acto no es solo un ataque físico, sino un profundo golpe al honor de su familia, que está manchado por la transgresión. En la sociedad de la época, el honor femenino estaba estrechamente vinculado al honor de toda la familia, y lo ocurrido a Dina no podía tratarse como un incidente aislado. La violación sacude los cimientos de la familia de Jacob, convirtiendo la vida de Dina en un punto de inflexión no solo para ella, sino para todos los que la rodean. Aunque la Biblia no describe directamente el sufrimiento emocional de Dina, su dolor resuena a lo largo de la narración, afectando su identidad y el lugar que ocuparía en la historia de Israel. Este acontecimiento, contrariamente a lo que cabría esperar, no se aborda únicamente como un ataque personal contra Dina. El foco de la historia se desplaza hacia sus hermanos, especialmente Simeón y Leví, quienes, enfurecidos por la deshonra de su hermana, acaban tomando medidas extremas en nombre del honor. La violencia de Dina no solo es vista como una violación de su cuerpo, sino como un insulto al honor de toda la familia de Jacob, algo que debe repararse a toda costa. Sicom, al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, intenta corregir su error, enamorándose de Dina y proponiéndole el matrimonio como solución. Él cree que este acto puede restaurar su honor, pero su propuesta no tiene en cuenta el profundo dolor que ha sufrido Dina. Culturalmente, el matrimonio podría verse como una forma de corregir la situación, pero este intento de remediar el mal es incompleto e insuficiente, especialmente para tus hermanos. Hammer, el padre de Sicom, se involucra en la negociación, ofreciendo la alianza entre las familias como una forma de lograr la paz. Sin embargo, esta solución propuesta también ignora la gravedad del sufrimiento de Dina y la necesidad de justicia, y trata el problema como una cuestión política, en lugar de una violación personal profunda. Los sentimientos de Dina, su sufrimiento y su dignidad quedan de lado, mientras los hombres intentan resolver la situación de forma pragmática. El silencio de Dina a lo largo de la historia es un reflejo del contexto cultural en el que vivió. Una mujer joven, con poca o ninguna capacidad de decisión sobre su propia vida. Su voz no se escucha, su dolor no se expresa explícitamente en las escrituras, pero el impacto de su sufrimiento es claro. Este silencio, sin embargo, no borra su presencia. Por el contrario, amplifica la violencia que sufrió, convirtiéndola en una figura simbólica en la narrativa. La reacción de sus hermanos, especialmente Simeón y Leví, está impulsada por un deseo de venganza y justicia. Se convierten en defensores de su honor, pero al mismo tiempo, víctimas de sus propias emociones impetuosas. Dina, en su silencio, se convierte en el centro de una agitación emocional, un símbolo involuntario de lucha y búsqueda de justicia que muchas veces no tiene en cuenta el profundo sufrimiento de la víctima. La historia de Dina, aunque centrada en las acciones de sus hermanos, es, de hecho, un reflejo del impacto irreversible de la agresión en su vida y el impacto que esta violencia tiene no solo en ella, sino también en todos los involucrados. Ella marca un hito en la historia de su familia, convirtiéndose sin querer en una de las figuras centrales en la lucha por el honor y la justicia. La reacción de Simeón y Leví ante el ataque a su hermana es inmediata y está impulsada por un deseo incontrolable de venganza. Para ellos, el honor de Dina no puede recuperarse de otra manera que mediante un acto de extrema justicia. Sienten que el crimen cometido contra ella exige una respuesta feroz y deciden atacar a Sicom sin considerar las consecuencias de esta acción. Si bien el enfado y el deseo de justicia son legítimos, sus decisiones adquieren proporciones desproporcionadas, algo que resultará perjudicial no solo para los responsables, sino para toda la familia. La historia de Dina, al resaltar las reacciones impulsivas de sus hermanos, saca a la luz cuestiones profundas sobre la justicia, el perdón y la violencia. Simeón y Leví, en su búsqueda de venganza, no comprenden del todo el impacto de sus acciones.
En lugar de restaurar el honor de Dina, terminan creando un ciclo de violencia que no solo afecta a la ciudad de Sicom, sino que también amenaza la unidad y seguridad de la propia familia de Jacob. El deseo de venganza resulta ser un arma de doble filo, que genera más dolor que resolución. Simon y Levi, en su búsqueda de justicia, manipulan la propuesta de circuncisión hecha por Sicom y Amor. Ofrecen esta condición como una solución al problema, una falsa promesa de alianza entre las familias. La circuncisión, aunque es una práctica religiosa importante, se utiliza como herramienta de engaño, con el único objetivo de debilitar a los hombres de Sicom, para que puedan ser atacados sin resistencia. Esta arte mara, por mucho que parezca una retribución justa por el crimen contra Dina, en realidad refleja cómo el sufrimiento de una persona puede verse amplificado por la violencia ciega y la falta de reflexión. La idea de justicia que buscan Simeón y Leví no tiene en cuenta el daño que sus acciones causarán, no solo a los habitantes de Sicom, sino también al propio legado de su familia. Dina, a pesar de guardar silencio, se convierte en el símbolo del sufrimiento femenino, y la tragedia que sus hermanos provocan en su nombre acaba generando más dolor y destrucción. La masacre de Sicom ocurre después de la circuncisión, cuando los hombres de la ciudad se encuentran en un estado vulnerable, incapaces de reaccionar adecuadamente. Simeón y Leví atacan sin piedad, matando a todos los hombres de la ciudad y saqueando sus bienes. Mujeres y niños son capturados y hechos prisioneros. Esta brutal masacre se convierte en una mancha imborrable en el legado de Israel. Un acto de venganza que va más allá de los límites de la justicia y expone la vulnerabilidad de la familia de Jacob, aunque Dina permanece ausente de la escena. Su presencia se siente en cada momento de esta violencia. La búsqueda de su honor resulta en un ciclo aún más destructivo, y lo que debería ser un rescate de la dignidad se convierte en un acto de extrema violencia. El precio de la venganza es alto, y la violencia que genera pone en riesgo a toda la familia de Jacob. La masacre de Sicom no solo rompe cualquier posibilidad de reconciliación con los cananeos, sino que también pone en peligro la integridad futura de su propia familia, mostrando cómo, a menudo, acciones motivadas por buenas intenciones pueden tener consecuencias devastadoras. La Massacre de Shechem, aunque motivada por la búsqueda de venganza en nombre de Dina, trae consigo una serie de consecuencias personales para la joven. Si bien los hermanos de Dina, Simon y Levi, son los protagonistas de esta reacción violenta, el sufrimiento de Dina, aunque silencioso, está profundamente entrelazado con los acontecimientos que se desarrollan. Su dolor no se describe detalladamente en las escrituras, pero el impacto emocional en ella es innegable. La masacre, que se suponía fue un acto de justicia, lleva consigo las cicatrices de la violencia y la pérdida, y probablemente dejó a Dina aún más aislada en un mundo donde el honor de la familia había sido restaurado a costa de sangre y destrucción. El sufrimiento de Dina, ahora, no solo como víctima de un crimen horrendo, sino también como figura central en la venganza de sus hermanos, es un elemento silencioso, pero profundamente sorprendente. Aunque ella no tuvo voz en las acciones de sus hermanos, las consecuencias de esta violencia la afectan irreversiblemente. Lo que debería ser un rescate de su honor, la coloca en una posición aún más vulnerable, haciéndola soportar el peso de la tragedia y la venganza de su propia familia. El dolor de Dina, aunque no se expresa directamente en las escrituras, es ciertamente profundo. La joven no solo sufre el trauma de la violencia, sino también la pérdida de la seguridad y la identidad que tenía dentro de su familia. Su vida, que antes estaba envuelta en expectativas familiares y culturales, se ve transformada en un escenario de dolor y malestar, donde el honor fue restablecido de manera sangrienta, pero el sentido de pertenencia y estabilidad fue destruido. El duelo de Dina no es solo un proceso emocional, sino también social. Ella quedó marcada, no solo por la violencia de Sicom, sino también por la respuesta extrema de sus hermanos. Lo que alguna vez pudo haber sido una figura de honor y respeto dentro de su familia, ahora se encuentra transformada en alguien cuyas tragedias personales y familiares la aíslan de la comunidad. Así, Dina se ve a sí misma no solo como víctima de abuso, sino también como símbolo de una justicia
que no tiene en cuenta el sufrimiento personal que cargan las víctimas después de los hechos. Después de la masacre, la familia de Jacob se encuentra aislada, no solo por la brutalidad de sus acciones, sino también por el miedo a represalias de otras tribus. El ataque a Sichem, en nombre de Dina, coloca a la familia en una posición vulnerable, con el riesgo de ser vista como una amenaza para las comunidades vecinas. La masacre, si bien fue un acto legítimo de venganza a los ojos de Simeón y Leví, termina marcando a la familia con la sombra de la violencia. Para Dina, este aislamiento debió ser aún más difícil, aunque ella es la víctima principal. Se encuentra atrapada en las consecuencias de las acciones de sus hermanos y probablemente enfrentó el estigma y la tensión psicológica de estar asociada con la brutalidad que su familia impuso a Shechem. Se restableció el honor de su familia, pero el precio pagado fue alto, no solo en vidas humanas, sino también en relaciones rotas y un estigma que se asoció con la familia de Jacob. Tena, en su silencio, carga no solo con el peso del trauma de la violencia, sino también con el peso de la venganza y la retribución que se extiende por toda su familia. Aunque la historia se centra en las acciones de los hermanos, el impacto en Dina es un elemento crucial que resuena a través de las páginas de la Biblia, mostrando las consecuencias silenciosas de una lucha por el honor que a menudo conduce a más dolor que justicia. Cuando Jacob se entera de las acciones extremas de sus hijos, la preocupación por el futuro de su familia rápidamente se apodera de sus pensamientos. Se encuentra ante una situación en la que las represalias de las tribus cananeas son una amenaza inminente, lo que pone en riesgo no solo su vida, sino la de todos sus hijos. Su principal preocupación es la seguridad física de su hogar, ya que sabe que la violencia cometida por Simeón y Leví no será fácilmente ignorada. El honor de su hija ha sido restaurado, pero a un costo que podría poner en peligro la supervivencia de la familia, y Jacob es plenamente consciente de las implicaciones de esto. Mientras lucha con la gravedad de la situación, Jacob se encuentra dividido entre defender el honor de su hija y las repercusiones de esta violencia. Entiende que, si bien la acción fue interpuesta en busca de justicia, podría resultar en una escalada de conflictos que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de su familia. La situación le obliga a reflexionar sobre el verdadero coste de sus decisiones, sobre todo cuando el honor y la venganza se entrelazan de forma tan trágica. A pesar de estar profundamente perturbado por la forma en que reaccionaron Simeón y Leví, Jacob reconoce que la motivación detrás de sus acciones fue proteger el honor de Dina. Esto coloca a Jacob en una posición difícil, porque, como padre, no puede simplemente ignorar la violencia cometida por sus hijos. Al mismo tiempo, no puede negarles el derecho a proteger a su hermana, especialmente ante un ataque tan terrible. Esta tensión entre la defensa del honor familiar y la necesidad de restablecer la paz en la región crea un dilema moral para Jacob. Amel entiende que, aunque sus hijos actuaron con buenas intenciones, el acto de violencia que cometieron no traerá la paz que esperaban, sino más inestabilidad y conflicto. Jacob, más que nunca, se da cuenta de que la búsqueda de justicia a través de la venganza a menudo solo empeora las tensiones, haciendo que los lazos familiares se vuelvan aún más frágiles. Le pesa la complejidad de esta situación, ya que no existe una solución sencilla para resolver las cuestiones de honor y paz. Jacob, temeroso de las consecuencias de la violencia, nos ofrece una lección de prudencia y reflexión. Cuestiona si la respuesta extrema de Simeón y Leví fue la más apropiada, sugiriendo que sus acciones podrían tener consecuencias aún más nefastas para toda la familia. Jacob reconoce la necesidad de justicia, pero también ve que la venganza trae consigo un ciclo de violencia que puede ser imposible de detener. Al reflexionar sobre las acciones de sus hijos, Jacob comprende que no se puede hacer justicia a costa de una destrucción continua. Nos enseña que en tiempos de conflicto, el liderazgo moral requiere discernimiento, especialmente cuando se trata de equilibrar los derechos de las personas y el sufrimiento que resultará de sus acciones. Su reacción revela la dificultad de tomar decisiones ante un complejo dilema ético, en el que la defensa del honor de un ser querido puede sopesarse con el riesgo de destruir a la propia familia
en la búsqueda de justicia. Aunque las escrituras no proporcionan una narración detallada del sufrimiento interno de Dina, su figura puede entenderse como un símbolo de resistencia y resiliencia. Su viaje, aunque silencioso, refleja la lucha interna de una mujer que busca sanación y reconciliación con su dignidad perdida. Dina no tiene una voz activa en la historia, lo que crea un espacio simbólico de silencio. Este silencio, sin embargo, no debe verse simplemente como una ausencia de expresión, sino como un espacio que nos llama a reflexionar sobre la necesidad de escuchar y cuidar a las víctimas de la violencia. La ausencia de palabras no disminuye la profundidad del sufrimiento de Dina, pero resalta la importancia de los procesos de curación que implican no solo castigar a los agresores, sino restaurar la dignidad de la víctima. Su historia, a menudo ignorada, abre un campo de reflexión sobre la importancia de la atención emocional y psicológica a quienes experimentan un trauma profundo. Se convierte en un ejemplo de cómo el sufrimiento puede transformarse en un viaje de superación, incluso sin una narrativa explícita de recuperación. El dolor de Dina, aunque personal, resuena en su familia y en la comunidad circundante. El dolor que lleva no es solo suyo, sino que afecta a todos en su vida, desde sus hermanos hasta su padre. La tragedia que le sobreviene también pone en tela de juicio las relaciones familiares, marcadas por la violencia y la búsqueda de justicia. A lo largo de la historia, Dina se convierte en un reflejo del dolor colectivo, donde el sufrimiento individual no puede disociarse del impacto social y comunitario. La curación de Dina, así como de su familia, debe verse como un proceso colectivo. No basta con que se restablezca su honor, simplemente mediante la venganza o el castigo directo a los agresores. La verdadera restauración llegará cuando las relaciones familiares sean sanadas y reconstruidas, cuando el perdón y la comprensión sean posibles, no solo como una solución individual, sino como un camino compartido. La historia de Dina, en su complejidad, nos enseña que a menudo la curación de una persona está intrínsecamente ligada a la curación de la comunidad que la rodea. Aunque la violencia perpetrada por sus hermanos provocó distanciamiento y conflicto en la familia, es posible imaginar un camino de reconciliación para Dina. La distancia que sufrió, tanto emocional como física, puede haber sido la semilla de un viaje de comprensión mutua. En un escenario ideal, Dina, como punto central de una tragedia familiar, podría haber sido vista como la clave para restablecer los vínculos rotos por la venganza. Sus hermanos, aunque impulsados por un deseo legítimo de protección, probablemente necesitaban afrontar las consecuencias de sus acciones para que pudiera haber un espacio para la reconciliación. La historia de Dina, a pesar de estar marcada por el dolor y la violencia, también puede leerse como una invitación a la paz dentro del propio hogar de Jacob. La búsqueda de la armonía familiar, por difícil que haya sido después de tal tragedia, podría representar un nuevo comienzo, un recordatorio de que, por muy altos que sean los costos de la venganza, la restauración genuina solo es posible cuando existe un compromiso de perdón y comprensión mutua. Dina, por tanto, no es solo una víctima, sino una puerta de curación para una familia rota, un reflejo de cómo el dolor puede transformarse en reconciliación y crecimiento. Jacob, como padre, se enfrenta a un profundo dilema moral al ver las consecuencias de las acciones de sus hijos. Aunque Simeon y Levi actuaron por el deseo de proteger el honor de Dina, sus acciones violentas exponen a toda la familia al riesgo y a la pérdida de confianza de las otras tribus. Jacob siente el peso de estas decisiones como un padre que no ha sabido proteger a su hija de manera más adecuada y, en consecuencia, está a merced de las repercusiones de estas actitudes irreflexivas. Este lamento de Jacob va más allá de la pérdida de seguridad física. Es un símbolo del dolor de los padres que, al intentar proteger a sus hijos, acaban creando una espiral de consecuencias negativas que afectan a todos los que les rodean. La tragedia que involucra la respuesta de Dina y sus hermanos coloca a Jacob en una posición de angustia, donde se ve obligado a lidiar con el impacto de la violencia, a pesar de que sus intenciones eran preservar el honor de su familia. El sufrimiento de Jacob, al intentar comprender
cómo curar las heridas abiertas por la violencia. Refleja la dificultad de restaurar la paz cuando ya se han tomado decisiones equivocadas. La venganza de Simeón y Leví, aunque motivada por un sentido de justicia, coloca a la familia de Jacob en una posición extremadamente vulnerable. Su acción violenta no solo pone en riesgo la paz de la familia, sino que también resulta en un aislamiento cada vez mayor. Las otras tribus cananeas comienzan a temer y desconfiar de la familia de Jacob, lo que resulta en una pérdida de alianzas y seguridad. La Massacre de Siquem, en nombre de Dina, transforma la reputación de la familia, convirtiéndola en blanco de represalias. Dina, como centro de esta tragedia, se considera, sin saberlo, responsable de este aislamiento. Su sufrimiento, que comenzó como una violación personal, ahora se refleja en un impacto colectivo que afecta la seguridad y la paz de todos los que los rodean. La historia de Dina, por tanto, se convierte en una advertencia sobre cómo las acciones irreflexivas pueden cambiar el destino de toda una familia y cómo la violencia, incluso si está justificada, puede erosionar los lazos de confianza y unidad. En medio de la angustia y el caos generado por los acontecimientos de Siquem, Jacob busca la guía divina. En respuesta a su dolor e incertidumbre, Dios guía a la familia a mudarse a Bethel, un lugar de importancia espiritual e histórica para Jacob. Este consejo divino simboliza una oportunidad para un nuevo comienzo, no solo para Jacob, sino también para Dina y todos los miembros de la familia. Bethel, el lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro con Dios, se convierte ahora en símbolo de restauración y transformación. Mudarse a este lugar sagrado ofrece a Dina y sus hermanos la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones, buscar el perdón y comenzar a reconstruir sus relaciones entre ellos y con Dios. El viaje a Bethel representa un camino de sanación espiritual y moral, donde la familia de Jacob puede encontrar una nueva dirección y comenzar su viaje nuevamente con una visión renovada de justicia, paz y perdón. Cuando Dios le da a Jacob el nombre de Israel, ocurre una transformación significativa. El nombre no solo representa un cambio para Jacob, sino también una renovación del destino de su familia. Israel, como nuevo nombre, simboliza un viaje de transformación, reflejando el papel de Jacob como patriarca de una nación. Para Dina, este cambio implica también un nuevo comienzo. Aunque marcada por su tragedia, ahora es parte de una promesa mayor, una nueva identidad para el pueblo de Israel que trasciende el sufrimiento que experimentó. La historia de Dina, por tanto, se entrelaza con la formación de este nuevo pueblo, sugiriendo que incluso en medio del dolor hay un camino hacia la redención y la renovación. El nombre Israel lleva consigo la promesa de una nueva nación, y Dina, como hija de Jacob, es parte vital de esta construcción. Su sufrimiento y los dramáticos acontecimientos que marcaron su vida son parte de la narrativa más amplia del pueblo de Israel, que atravesará luchas y pruebas a lo largo de su historia. La experiencia de Dina no solo ilustra las dificultades personales, sino que también anticipa las luchas colectivas del pueblo de Israel, que necesitará aprender a abordar cuestiones de justicia, honor y redención. Así, la trayectoria de Dina, aunque silenciosa en muchos aspectos, refleja el papel esencial de las mujeres en la formación de una identidad colectiva, influyendo en el futuro de toda la nación. Aunque Dina es a menudo una figura marginada en las Escrituras, su historia conlleva una profunda lección para el pueblo de Israel y las generaciones futuras. Su camino, marcado por el dolor y la superación, ofrece un ejemplo de resiliencia y de fe inquebrantables, incluso ante las adversidades más difíciles. La experiencia de Dina, con su violación y el posterior deseo de venganza de sus hermanos, ilustra las complejas cuestiones de honor y justicia que marcarán el futuro de Israel. Dina, aunque sufrió enormemente, simboliza la capacidad de resistir y transformar el dolor en algo que pueda contribuir al crecimiento espiritual y moral. Su historia enseña que, por difícil que sea la pérdida, siempre hay lugar para la restauración, el aprendizaje y la renovación. A lo largo de generaciones, su experiencia puede servir como recordatorio de que,
A pesar de la injusticia, es posible encontrar formas de superarla y reconstruirla. En un nivel más profundo, la vida de Dina representa la lucha de muchas mujeres e individuos marginados, mostrando que, incluso sin un papel importante en las escrituras, su impacto y legado son esenciales para fortalecer la identidad y la moral del pueblo. Dina se convierte así en una figura simbólica en la construcción de una nueva generación, donde las dificultades del pasado podrán superarse a través de la fe, el perdón y una nueva comprensión del honor. Si este video te tocó el corazón y quieres seguir siguiendo más reflexiones sobre personajes e historias como esta, suscríbete al canal ahora. Compártelo también con amigos que puedan estar interesados. Continuemos este viaje juntos. Y no olvides dejar tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión y qué más te gustaría ver aquí. Nos vemos en el próximo video.